El acta de la sesión 18ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 19ª queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Una nota de la ministra de las Mujeres y Equidad de Género, quien se excusa de asistir a esta sesión por motivos de agenda. Nota también del subsecretario de Prevención del Delito, quien también se excusa de asistir a esta sesión, a la discusión de este proyecto de ley, debido a que está también citado para la Ley de Presupuestos 2023, a la cuarta subcomisión mixta que está en el Senado. No obstante, y dada la importancia del tema, manifiesta su disponibilidad para exponer en una siguiente sesión y adjunta una minuta preparada para la ocasión sobre este tema. Y finalmente, Presidenta, se recibió una nota de la subsecretaria de la Niñez, que también excusa de asistir a esta sesión en vista de la necesaria concurrencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito a dicha instancia a partir del trabajo conjunto realizado en la materia que trata la invitación. Señala la subsecretaria de la Niñez que en la misma fecha se encuentra citada a la Comisión de Presupuestos 2023. Parece que están todas en las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta su especial interés en dar a conocer los antecedentes de la materia, por lo que queda a disposición para una próxima invitación. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Con este. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a la comisión adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿Sí? A ver. No hay palabras. No hay palabras. Bueno, en relación a la presentación de las excusas del subsecretario de Prevención del Delito y subsecretario de la Niñez y atendido a su disponibilidad, yo voy a someter a aprobación el que sean invitados la próxima sesión, dada la importancia del tema, no obstante se haya recibido la minuta. Bueno, la minuta igual se comparte para que avanzar, porque con ello también pueden hacérsele consultas al subsecretario de Prevención del Delito. Entonces mi consulta es si hay acuerdo al respecto. Sí, acordado. Acordado. Avanzando entonces, ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputada Romero. Sí, presidenta. ¿Me escucha bien? Sí. Muchas gracias. Presidenta, por su intermedio, poder solicitar si se puede poner en tabla para discusión el boletín 15248-18, que modifica el Código Civil para permitir a los progenitores la declaración de bien familiar en interés de sus descendientes, si fuera posible, presidenta. Muchas gracias. Diputada Romero, lo vamos a tener en consideración, así que para el señor secretario ha tomado nota para ir en el orden que teníamos preestablecido con los otros proyectos, porque ahora estamos en discusión con dos proyectos que uno va a hacer como un poco más largo, yo creo, porque el trabajo que se va a realizar por nuestros asesores, que es el proyecto de ley sobre abandono parental, que hay que hacerle muchas mejoras. Y también estamos viendo el proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de administración de los bienes propios de la mujer casada en régimen patrimonial de sociedad conyugal. Tengo entendido que el proyecto de ley que usted señala es un proyecto de ley importante, pero que puede significar una discusión no muy larga. Así que... Sí, efectivamente, presidenta. Entonces, yo creo que después de ver estos, si es que el Ejecutivo no nos pone alguna urgencia, etcétera, podríamos
ver este proyecto, además que igual tiene algún tipo de relación con el proyecto que estamos discutiendo en este momento en cuanto a la administración de los bienes propios de la mujer casada, porque estamos hablando del patrimonio familiar, por decirlo de cierta forma. Sí, es un solo artículo, así que se lo agradezco, Presidenta. Muy bien, diputada Romero. Ofrezco la palabra. ¿Hay más intervenciones? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Cordero, Morales, Doña Carla, Osandón y Santibáñez, y de los diputados Becker, Beltrán, Longton, Manucheri y Videla, que modifica el Código Civil en materia de administración de los bienes propios de la mujer casada en régimen patrimonial de sociedad conyugal. Boletín número 14.894-18. Para este propósito se ha invitado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, quien se ha excusado su asistencia. Bueno, esta era la única invitación que teníamos, que habíamos realizado al Ejecutivo, así que atendía las circunstancias y las excusas de la ministra, tendríamos que dejarlo para la próxima sesión. Entonces vamos a pasar al punto 2, porque veo que la defensora de la niñez, la señora Patricia, se encuentra presente. El punto 2, escuchar a la subsecretaria de la niñez, Yolanda Pizarro Carmona, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolvarán, y a la defensora de la niñez subrogante, pero está... Sí. La señora Patricia Muñoz. Respecto al balance policial que realizó Carabineros de Chile sobre la cantidad de menores de edad que han sido detenidos por delitos durante este año, en el cual, según reportes del Departamento de Análisis Criminal, en lo que va de este año se registran 25.591 detenidos por robo con fuerza y delitos violentos, de los cuales 3.155 son niños, niñas y adolescentes, y de este grupo 1.097 han cometido robos con fuerza, mientras que 2.058 han protagonizado robos violentos. La subsecretaria de la Niñez y subsecretario de Prevención del Delito, tal como lo habíamos señalado en la cuenta, se han excusado de asistir, pero se encuentra presente la señora Patricia Muñoz, a quien le damos la bienvenida. Agradecemos su presencia y aprovecho también de saludar y de recibir al consejero regional de Rapa Nui, don Pedro Atirenga Fati Tepano, y a la jefa del programa de reparación de menores de la de Rapa Nui, aquí dice Isla de Pascua, pero no, Rapa Nui, doña Scarlett Darot, a objeto que expongan sobre la situación de escasez de programas para la infancia focalizados en temáticas de niñez y también sobre la ausencia de programas de Cernamec en Isla de Pascua. Entonces, en atención al orden de la tabla, le vamos a dar la palabra a la defensora de la niñez para abordar el segundo punto, y para después, una vez terminado, le vamos a dar la palabra a usted, señor consejero. Señora defensora Patricia Muñoz, por favor, le concedo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gusto saludarle a usted y a los demás miembros de la comisión. Partir por relevar la importancia de un tema tan complejo y necesario de abordar en nuestro país. Me hubiese gustado que estuviese la subsecretaria de la Niñez y el subsecretario de Prevención del Delito, porque convengamos, y me imagino que están todos de acuerdo en eso, que este es un tema que tiene que abordarse con profunda urgencia, precisamente desde la lógica de la prevención, como quedará de manifiesto en la presentación. Si se me permite exhibir una pequeña presentación, señora presidenta, por favor. Sí, ¿está lista? Está habilitada. Está habilitada para compartir pantalla. No, sí sé que estoy habilitada, Paula, muchas gracias, solo que sí. Siempre pido permiso porque
tengo que contar con la autorización de la presidenta. Concedido, señora Patricia. Muchas gracias. Bien. Como bien lo indicaba la señora presidenta, obviamente este tema dice relación con un contexto muy grave, complejo y, por cierto, necesario de abordar con sentido de urgencia, cosa que no hemos hecho en todo este tiempo, que es la participación de niños, niñas y adolescentes en contextos delictivos, ¿no? Y desde ese punto de vista nos ha interesado en el contenido de esta presentación a esta comisión partir por los mitos y las realidades, ¿no? Creo que es importante que quede claro, y sobre todo en instancias legislativas, por la relevancia que la actuación de ustedes representa en el ámbito de proyectos de ley, cuál es el real diagnóstico acerca de la situación de participación de niños, niñas y adolescentes en hechos delictivos. Ay, no sé por qué. Ya. Luego, la importancia de actuar a tiempo, un poco a lo que hacía referencia en esto de la necesidad de la prevención. ¿Cuál es la respuesta actual del Estado y cuáles son las recomendaciones que como institución hacemos? En un primer término, el mito típico es que niños, niñas y adolescentes están cometiendo más delitos. Y eso es un mito, porque la realidad estadística y las cifras demuestran que la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos ha disminuido. Esto no pretende restar, y me permito hacer este énfasis, señora presidenta, por su intermedio, no pretende restar gravedad de que niños participen en delitos. Lo importante es que cuando uno diseña política pública tiene que tener un diagnóstico claro para tomar definiciones que sean certeras y que apunten a lo que el problema realmente es. Se plantea, ¿no es cierto?, y ahí hay una nota en la presentación donde aparece el aumento de un 51% en los últimos 10 años, pero lo cierto es que la disminución ha sido constante de niños, niñas y adolescentes participantes en hechos delictivos. Y acá quiero tocar un punto que es bien relevante desde el rol de los medios de comunicación y cómo en definitiva este tema se aborda desde una mirada muy parcial, que en definitiva lo que hace es estigmatizar a un grupo de la población de manera indebida, considerando el deber de protección reforzada que el Estado tiene respecto de niños, niñas y adolescentes. Y así lo plantea de manera muy clara la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que precisamente aborda los derechos de aquellos niños y jóvenes vinculados a la justicia juvenil, donde dice: los medios de comunicación suelen transmitir una imagen negativa de los niños que delinquen, lo que contribuye a que se forme un estereotipo discriminatorio y negativo de ellos. Esta representación negativa o criminalización de los niños suele basarse en una distorsión y o en una comprensión deficiente de las causas de la delincuencia y da lugar periódicamente a que se reclamen planteamientos más estrictos o más punitivos, que es un poco la línea que en general se sigue. Pero acá... ¿Perdón? Ahí se había abierto una. Perdón. Pero nos parece como Defensoría de la Niñez, señora presidenta, que esta situación requiere indiscutiblemente un análisis profundo y menos estigmatizador. Lo que, insisto y pongo nuevamente el énfasis, no niega la gravedad y complejidad de que niños y jóvenes participen en hechos delictivos. Lo que pretendemos con esta presentación es poner en perspectiva ante ustedes la identificación del problema en términos globales, que permita al Estado de Chile adoptar decisiones y políticas públicas que respondan con buenas soluciones. Ustedes tienen ahí a la vista una gráfica que dice relación con las detenciones, los ingresos y adolescentes ingresados por Carabineros de Chile, Sename y el Ministerio Público entre 2018 y 2021. Y queda de manifiesto la rebaja sostenida en todas las estadísticas, porque acá también tenemos un problema como país de que las instituciones no tienen las mismas estadísticas. Entonces, en este gráfico nosotros mostramos las estadísticas del Ministerio Público y vemos cómo el 2018 eran 33.833 ingresos, 36, y el 2021 eran 20.194. De Carabineros de Chile, donde consta 28.993 ingresos o detenciones versus 14.550, y de Sename, con 8.280 ingresos a medidas de internación o medidas cautelares, que baja a 4.312 el año 2021. Esas son las cifras del sistema que debe ser lo que sostenga como evidencia las definiciones públicas. En segundo término, cuando hablamos de los delitos de mayor connotación social, entre el 2017 y el 2022, también la disminución ha
ido siendo sostenida respecto de la participación de niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, en 2022, en relación con estos delitos, eso vuelve a aumentar a valores similares al 2019, antes de la pandemia. ¿Ya? Por lo tanto, esto representa obviamente un foco de atención muy relevante de atender por la situación de connotación social y gravedad de estos delitos donde se ven involucrados jóvenes. Y ahí ustedes pueden observar en el gráfico las edades, ¿no es cierto? Estos son datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y también los porcentajes de cada una de las edades en cada uno de los años, entre la proporción de menores de 18 con la distinción de 14-17 y menores de 14, ¿no? Por supuesto, señora presidenta, desde ya hago presente que esta presentación la voy a disponibilizar para efectos de que la puedan revisar en detalle, porque como son números y varios, obviamente puede que requieran, si es que es de vuestro interés, una revisión más pormenorizada y va a quedar a disposición de usted y siempre de la Defensoría disponible para responder a sus inquietudes. En tercer término, la disminución de la cantidad de diferentes delitos de alta connotación también es transversal. Esta también es fuente de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Aunque acá hacemos la advertencia de que debiéramos esperar el fin del año 2022 para tener un análisis suficientemente riguroso o completo, ¿no? Pero la distribución porcentual respecto a todos los casos policiales, incluyendo adultos, implica una disminución en situaciones de homicidio y de hurto, mientras que en el robo de los vehículos no supera la situación del 2019. Insisto, esto no significa que esté bien, solo son números y cifras a las que hay que atender para efectos del diagnóstico y la definición pública. Y en el caso de los delitos de lesiones y robos con violencia, sí parece haber un leve aumento proporcional en la participación de adolescentes, lo que debemos confirmar cuando concluya el año 2022 y tengamos esas estadísticas. Como cuarto punto, la situación de participación de adolescentes en delitos tiene un fuerte componente territorial, lo que vuelve a poner la necesidad de énfasis en la prevención, focalizando también esta situación. El 60% de todos los ingresos al sistema proteccional en el ámbito de justicia juvenil en el año 2021, en medidas y sanciones que debía aplicar Sename, proviene de 28 comunas donde viven las y los adolescentes. Por lo tanto, acá hay que hacer un foco relevante en esta materia, y de un total de 345 comunas en todo el país, 218 tienen casos relacionados con delincuencia juvenil. En quinto lugar, también la situación tiene un importante componente explicativo asociado a género. El 92% de adolescentes vinculados a delitos son de sexo masculino. Y ahí ustedes pueden observar en el gráfico la distribución porcentual de delitos de los ingresos durante el 2021 a Sename por sexo y por tipo de delito. En sexto lugar, los casos están altamente concentrados. Un 10% de los adolescentes entre 14 y 17 años explica el 35% de las detenciones de carabineros. Y a la medida de mayor concentración, más es la gravedad de los delitos cometidos. Y esto, por cierto, que requiere de un análisis muy, muy profundo para poder tomar definiciones que impliquen abordar soluciones que redunden en sacar a los jóvenes de la comisión delictiva y cortar carreras delictuales, lo que hoy día no estamos haciendo, ¿no? Nosotros como Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez hicimos una nota técnica o una nota a propósito del análisis de los delitos cometidos por adolescentes responsables penalmente, que difundimos públicamente, que si es de interés de esta comisión conocer en detalle, también podemos disponibilizar, señora presidenta, a todos sus miembros. El otro punto de nuestra presentación es la importancia de actuar a tiempo, y yo ponía el foco central en lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Ustedes son partícipes del proceso legislativo que llevó a la creación de la ley de garantía. Ay, perdón, no sé por qué mi computador se vuelve loco. Que impone deberes muy claros al Estado en términos de la promoción de derechos y de la necesaria prevención de vulneraciones. Y sin duda, dentro de los deberes de prevención, uno particularmente relevante es prevenir que niños, niñas y adolescentes se vinculen con hechos delictuales.
y que en definitiva sean particularmente las bandas criminales o quienes cometen delitos quienes estén ofreciendo a las y los jóvenes espacios de integración y de generación de identidad compartida, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de la delincuencia, para ustedes tampoco será un misterio que acá hay multicausalidad y que esa es la que se tiene que abordar, y por eso para nosotros cumple un rol particularmente crucial el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por cierto la Subsecretaría de la Niñez como institución responsable de ser la rectora del sistema de garantía, y abordar las situaciones asociadas a aquello que involucra la posible participación de niños en hechos delictuales, que son problemas económicos, situaciones de droga en sus familias, violencia y maltrato, entornos peligrosos, situación de narcotráfico, qué decir ahora con las bandas criminales y el crimen organizado que desafortunadamente está generando espacios de vinculación delictual con adolescentes que tenemos que cortar a la máxima brevedad. Todo esto, obviamente, redunda también en problemas de salud mental que no son abordados, en la exclusión educativa, que tiene una clara incidencia en términos de factor de riesgo para posiblemente cometer delitos, ¿no? Y por tanto, cómo ahí empezamos a generar una mayor participación en la frecuencia en la comisión de delitos de estos jóvenes que en definitiva no ven un espacio distinto que como el que les ofrece la generación de identidad. Y por eso que esto es tan relevante, por eso que vuelvo a decir que me hubiese gustado que hubiesen estado los subsecretarios a quienes se invitó, porque este es un tema que urge abordar, ¿no? Porque si no seguimos con los lamentos, que no solo implican, ojo, la intervención con los adolescentes que están delinquiendo, sino que también los lamentos asociados a los padeceres de las víctimas de esos jóvenes que sufren esos delitos y que no podemos olvidar tampoco. Entonces este es un tema particularmente grave si consideramos que la adolescencia, principalmente en el ciclo de 10 a 14 años, es una etapa vital particularmente clave en nuestro desarrollo, donde se consolida lo que se ha realizado en la primera infancia y por tanto se constituye en una segunda oportunidad. Entonces, si ya en la primera infancia no fuimos capaces de abordar la situación, de darles espacios contenedores, de crianza respetuosa y con reconocimiento a los niños, les expusimos a situaciones de riesgo y no fuimos capaces de potenciar los factores protectores, bueno, no perdamos la oportunidad en la adolescencia de generar esos espacios que eviten que ellos encuentren como respuesta en la delincuencia aquello que no han encontrado en sus entornos sociales y familiares más cercanos. Y por lo tanto, hay que tener presente esta etapa vital como particularmente relevante precisamente por cómo se generan nuevas incidencias en el desarrollo asociados a estos factores estructurales, protectores y de riesgo. En la realidad hoy día es que el 8% de los niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de 9 o más hechos de violencia durante el último año, según la encuesta de polivictimización del 2017. Que las y los adolescentes que participaron en el estudio de opinión de nuestra institución reconocen como problemas de salud más relevantes el problema de la ansiedad, la depresión y las autolesiones. Este es el estudio de salud mental que presentamos hace poquito. Ahí hay un error porque dice estudio de opinión y el año 2019 y debe decir estudio de salud mental y año 2022. En 2020, la encuesta CACEM identificó un aumento de un 2 a un 7% de adolescentes de entre 14 y 17 años con abandono escolar, que sabemos, todos quienes estudiamos esta materia, es un factor predictor de exclusión educativa y que se relaciona también con la posibilidad de vincularse con hechos delictivos. El 50,2% de los adolescentes y jóvenes que están en programas o centros de responsabilidad penal presentan uno o más ingresos anteriores a este sistema, a través de medidas o de sanciones impuestas, según información del CENAME del 2021. Y el 10%, como ya lo decía, de los adolescentes explica el 35% de las detenciones de este grupo etario. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros creemos que tiene que ver con hacia dónde ir, ¿no? Instalar el sistema de garantías y protección integral de manera eficiente, oportuna, haciendo que seamos capaces como país de prevenir vulneraciones a derechos, porque aquello tiene consecuencias reales en la posibilidad de que jóvenes se vinculen con hechos delictivos. En ese sentido, nos parece relevante, o más bien imprescindible,
generar el acompañamiento y el seguimiento de las trayectorias de los niños y adolescentes a propósito del programa o política pública de Chile Crece Contigo, que ha tenido una disminución presupuestaria, dicho sea de paso, y que hemos representado aquello a la Subcomisión Mixta de Presupuesto. Tiene que haber un piso de protección social desde esta perspectiva y por lo tanto nos parece que las medidas tienen que ir asociadas al apoyo económico del fin de la pobreza, aumentar prestaciones en salud mental para las familias, generando intervenciones reforzadas con foco territorial. Hay que abordar necesariamente y con urgencia la modalidad de reingreso educativo con un financiamiento adecuado para aquellos que ya han salido del tema escolar y que necesitan reinsertarse. Se debe fortalecer el sistema de prevención y de lazos que tiene que ver con una terapia multisistémica de intervención en aquellos casos de jóvenes que ya han delinquido. Esto debiera estar instalado en todas las comunas del país, y no es así. Y ese es un desafío esencial. Se aumenta en el presupuesto, en la propuesta de presupuesto que se está analizando en el Congreso Nacional, se aumentan algunas comunas, pero necesitamos que esto sea algo que esté en todas las comunas del país. Y, por tanto, también resulta central la implementación efectiva de la reforma al sistema de justicia juvenil, con un foco relevante en el medio libre y en la reinserción, sobre todo en jóvenes entre 14 y 15 años, asociado a los porcentajes que hemos visto anteriormente, porque hoy día Sename no está resocializando. Y esa es la realidad, y eso es lo que implica que sigamos viendo las trayectorias delictuales de niños que ya ingresan al sistema y que son los que siguen concentrando las detenciones. Entonces, nosotros hemos hecho recomendaciones para la política de la niñez y adolescencia, particularmente considerando los efectos que la crisis ha tenido, y también hemos hecho recomendaciones muy claras a la Política Nacional de Seguridad Pública 2022-2026, que remitimos directamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde nos parece imprescindible redundar en aquello que se relaciona con el enfoque de derechos de la niñez en esta política que no existía, donde demandamos el fortalecimiento efectivo de lazos de este sistema que implica profundizar en su trabajo con los tres componentes en todas las comunas del país. Creemos que es imprescindible ampliar la creación del Centro de Acción Estratégica para la Prevención a Delitos de Alta Connotación que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes, y también el trabajo que se asocia a la prevención en el ámbito educativo. Finalizo, señora presidenta, en relación con el fortalecimiento del sistema LAZO, que plantea un 21% de crecimiento en la propuesta presupuestaria 2023, lo que implicaría que tengamos 6 nuevas comunas con este sistema, y por tanto en un marco informado de ampliación de 43 a 86 comunas a 4 años. La propuesta de aumento de cobertura en 2023 es reducida si consideramos las urgencias de prevención que existen hoy. Y nos parece imprescindible que esto además se articule con las oficinas locales de niñez, donde estamos demandando que este proceso de diseño acelere el paso, porque a fin de año deberán haber instaladas 90 oficinas locales de niñez y nos preocupa enormemente, y así se lo hemos manifestado a la subsecretaria de la Niñez, que todavía estamos en fase de diseño de esa institucionalidad que es clave y central para desjudicializar la situación de vulneración de niños y para entender el valor de lo territorial, que me imagino para ustedes que representan a sus distintos distritos, conocen que es muy distinta entre una comuna y otra, y por lo tanto requiere de un abordaje capaz de responder a esas diferencias. Eso es lo que nos interesaba compartir, señora presidenta. Por supuesto, por su intermedio quedo disponible para las preguntas que pudieran surgir. Voy a hacer llegar a Paula la presentación y también, si resulta de interés de esta comisión, la nota donde hacemos este análisis de los datos asociados a situaciones de delitos de adolescentes para el debido conocimiento de los honorables diputados y las honorables diputadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricia, por su clarificadora exposición. Tal como lo dice usted, ha desmitificado varios temas, especialmente en los números, como dice, pero esto no minimiza el problema y ni tampoco la preocupación y el trabajo que se debe realizar. Ahora vamos a ver qué pasó con el presupuesto, porque precisamente la subsecretaria de la Niñez estaba en esto en la mañana, hasta el mediodía, así que vamos a preguntarle la próxima semana cómo le fue.
con cuántos recursos se va a contar, en especial para aquellas propuestas que realizó la defensora de la niñez, la señora Patricia, porque ya eran insuficientes. Entonces, ahí vamos a saber cómo quedamos, en qué situación se quedó. Señora Presidenta, perdón que la interrumpa, Sí. si me permite solo ofrecer también como otro insumo, si resulta de interés. Hoy día remitimos nosotros a la Subcomisión Mixta de Presupuesto un informe donde hacemos un análisis de las partidas relacionadas con niñez y adolescencia y disminuciones que nos parecen preocupantes, si es que le parece necesario conocerlas a la Comisión para efectos de la incidencia que pudieran tener en ese ámbito. También la podemos enviar a Paula en este momento. Se lo agradecería, pero enormemente, porque como estos son temas que se van a seguir abordando, porque la próxima semana van a ser nuevamente convocados a esta comisión los respectivos subsecretarios que no pudieron asistir el día de hoy, y además va a haber una sesión especial en la sala, así que mientras más insumos tengamos a la mano, mejor cómo vamos a enfrentar esta situación y bueno, vamos a ver. Como les digo, les insisto, estamos justo en el momento crítico de los presupuestos y los financiamientos. Le otorgo la palabra al diputado Zafiro. Después la diputada Romero. Sí, solo una consulta, que hay un tema que me quedó dando vuelta. En principio de su presentación, usted calificó de mito el hecho de que niños y niñas estuviesen delinquiendo más, pero a la vez dijo, o así lo entendí, puedo estar equivocado, porque habían menos detenidos. Eso, a mi entender, si es así, solo podría significar que hubo menos detenidos, pero también podría significar, o yo podría decir, ¿cierto?, que no todos los niños y niñas que delinquen son detenidos. Quisiera que me aclarara esa situación, por favor. Señora Patricia. Sí, por su intermedio, señora Presidenta, diputado, efectivamente los números a los que se hace referencia dicen relación con detenciones, porque de otra manera sería especular acerca de quienes participan de hechos. No existe posibilidad de sostener que hay más personas participando mientras no tengamos cifras que avalen esa situación, como tampoco es posible desconocer lo que usted plantea, que pueden haber más chicos o niños participando de delitos pero que no han sido detenidos. O sea, obviamente esa es una posibilidad. Lo que nosotros entregamos como elementos de juicio acá son lo que están contenidos en los gráficos, que efectivamente tienen que ver con las detenciones que se producen, en las que lo que observamos en términos estadísticos es menos participación y menos inicio de causas, no solo detenciones, honorable diputado, por su intermedio, señora Presidenta, sino que también menos inicio de causas penales contra adolescentes. Por eso hago esa diferencia, porque una causa penal se puede iniciar con la detención como puede iniciarse sin la detención. Y en el caso del Ministerio Público, que informa el inicio de las causas, no las detenciones, también se observa una baja sostenida como el gráfico indica, sin perjuicio de que, reitero, como usted señala, puede haber jóvenes que hayan cometido delitos que no han sido detenidos o respecto de los que no se ha iniciado causa penal. Eso es un hecho de la causa, por cierto. Sí, lo decía solo para aclararlo, porque de repente las estadísticas, depende cómo las mire uno, pueden ir teniendo diferencias importantes, solo para aclararlo. Pero me alegro que entendí bien, y no me alegro que la estadística sea tan certera, porque es imposible, como usted dice, que pueda tener más certeza. Es difícil eso, porque en el día a día uno está viendo en la calle, es cierto, de que no ha decrecido, sino yo diría que al revés, ha ido creciendo. Gracias. Gracias, diputado Zafiro. Diputada Romero. Y, Presidenta, ¿me escucha bien? Bueno, primero, por su intermedio, agradecer la presentación de la señora Patricia. Creo que es una presentación que debiera preocuparnos, alarmarnos y también ocuparnos en esta situación, más allá
Presidenta, por su intermedio, que hoy día veamos los números y veamos si disminuyó, aumentó de un año a otro. Creo que estamos frente a un problema real, profundo, y que si no se logra generar políticas públicas que sean eficientes, lamentablemente esto va a seguir acrecentándose y va a ser insostenible en años venideros. Yo le quería preguntar a la señora Patricia si es que dentro de la PPT que nos va a compartir, que me imagino es la misma, si existiera el desglose por comunas. Yo entiendo que vimos un general, pero sería interesante saber si pudiera existir, ¿no es cierto?, el desglose por comunas. Eso dentro de las preguntas. Y lo otro, hacerme parte, ¿no es cierto?, a la crítica que hace la señora Patricia, que hoy día los demás subsecretarios no hayan podido estar en esta comisión, dada la importancia, ¿no es cierto?, que tiene abordar, ¿no es cierto?, uno de los temas más graves y más complejos que tenemos, no solo porque lo vemos en la prensa recurrentemente, sino porque además es un problema profundo. Y por último, preguntarle, señora Patricia, lo tengo acá anotado, sobre las 90 oficinas que mencionaba usted que se tienen que instalar, si tuviera también el desglose de eso de manera por comuna o territorialmente. Muchas gracias. Gracias, diputada Romero. Señora Patricia. Sí, parto, diputada Romero, por su intermedio, señora presidenta, diciéndole que la presentación que voy a mandar, estoy esperando que me manden otro dato, pero es la misma que proyecté efectivamente para su conocimiento. En relación con eso, también dar cuenta que ese desglose por comuna, de hecho, debiera proyectarse en esta lámina que yo presenté, pero parece que hubo un tema ahí con el color que se voló, así que también voy a pedir que se acompañe para efectos de que puedan ver ahí las comunas que son parte de vuestros distritos. Y en ese sentido, perdón, la tercera pregunta, o el tercer tema tenía que ver con las oficinas, señora Patricia. Las oficinas locales, ya. No, mire, aquí mi equipo me salva, porque estaba preguntando, por eso me había olvidado, que no pusimos las comunas acá por un tema de posible estigmatización. Entonces podemos hacer llegarlas internamente para efectos de evitar alguna situación de esa naturaleza, pero va a estar disponible para ustedes. Voy a pedir que se haga esa modificación o que me manden la lámina específica con las comunas. Respecto a las oficinas locales de niñez, nosotros no tenemos esa claridad todavía. Eso es una responsabilidad directa de la Subsecretaría de la Niñez y desafortunadamente no tengo posibilidad hoy día de decirles cuáles van a ser esas comunas. Como le digo, se está en un proceso de diseño de ese tema, de las metodologías de actuación incluso de las oficinas locales, a propósito de varios cuestionamientos que el piloto de ellas tuvo, y por lo tanto no estoy en condiciones de responder, y me permito sugerir respetuosamente, diputada Romero, por su intermedio, señora presidenta, que pudiera eventualmente oficiarse a la subsecretaria de la Niñez para efectos de que pudiera llegar esa información de manera oficial a esta comisión y así tener claridad de cuáles son las comunas que en definitiva van a implicar la instalación de esas oficinas. Muchas gracias, señora Patricia, por su intermedio, presidenta. Felicitando también que se pueda generar el oficio. También importante plantearlo acá en la conversación que estamos teniendo sobre la demora que tiene todos los oficios y la respuesta a todos los oficios que hemos enviado, así como también de los proyectos que ha entregado, ¿no es cierto?, o que ha ingresado el gobierno con urgencia a esta comisión. Pareciera ser, ¿no es cierto?, que la situación de la infancia sigue siendo la última prioridad. Eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Romero. Diputada Francesca Muñoz. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, bueno, lo primero agradecer la presentación y también saludar a todos los presentes. Y bueno, en la presentación, cierto, se entiende que los 2 años estuvimos nosotros en una pandemia, y evidentemente al estar en la pandemia las cifras, cierto, reflejan otra realidad, pero yo lo quiero ver también como una oportunidad
para que, ¿cierto?, estas cifras cambien definitivamente y lleguemos a tiempo, ¿cierto? Como bien decía la defensora, cuán importante es trabajar en lo que es la prevención. Y por otro lado también me sumo a lo que decía anteriormente quien me precedía en el ámbito de que nosotros oficiemos, porque recordar que ya tenemos varias leyes que están recientemente en el área de infancia, como por ejemplo la ley 21.302, la 21.430, ¿cierto?, de garantía, más la de subsecretaría, la creación de la subsecretaría, más lo que es la defensora, todo lo que todos estos avances, en el fondo estamos ahora en un tiempo, ¿cierto?, clave, donde tenemos que también nosotros apurar, ¿cierto?, por ejemplo, lo que es el aterrizaje de las oficinas. Yo creo que ahí me sumo también a las palabras, ¿cierto?, de la diputada Romero, tengo entendido que era, que pedía, ¿cierto?, este oficio para que también veamos los plazos de cómo esto se está, ¿cierto?, implementando. Y lo otro, y el programa Lazos, también quería consultar, ¿cierto?, al respecto, si se puede profundizar allí un poquito más en qué consiste. Y lo otro, porque mi pregunta va más en la línea de cuáles son los programas actuales que se tienen, porque como tenemos las leyes, ¿cierto?, que han salido hace ya el último tiempo, que son recientes algunas, otras están más avanzadas, pero ¿qué se tiene actualmente? O sea, lo único que yo puedo recoger, entonces, de las herramientas existentes sería el programa Lazos, porque yo no sé si actualmente se tiene con programas en el ámbito de las comunas, si hay algo ya, porque, vuelvo a insistir, la diferencia de lo que sabemos que se viene, una implementación, ¿cierto?, de las oficinas, por ejemplo, pero actualmente, ¿qué hay dentro, ¿cierto?, de las herramientas que ahora los padres, las familias, ¿cierto?, se les puede entregar a ellos para evitar, ¿cierto?, que niños ni adolescentes sigan, lamentablemente, siendo atrapados por la delincuencia? Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Muñoz. Bueno, antes de darle la palabra a la señora Patricia, bueno, yo creo que varios de los temas planteados por la diputada Muñoz también son materia de conocimiento y que tienen que responder la subsecretaria de la Niñez. Así que yo creo que también es importante que dejemos nota de todo esto, porque la subsecretaria de la Niñez tiene que asistir a la próxima sesión. Así que por si la señora Patricia a lo mejor tiene entendido, o sea, tiene conocimiento de las consultas de la diputada Muñoz, pero en todo caso, esas también son materias de conocimiento de la subsecretaria de la Niñez, señora Patricia. Gracias, señora presidenta. Vamos a tratar de responder a la diputada Muñoz de todas maneras. Esto de ser copuchenta sirve. No, la verdad es que, mire, el tema de Lazo es importante tener claro que es un sistema, no es un programa, ¿ya? Es un sistema que tiene 3 componentes. Tiene un componente de evaluación temprana, que es la aplicación de una evaluación psicosocial a través de un instrumento que permite determinar las situaciones que niños, niñas y adolescentes pueden estar viviendo, y se produce a través de un contacto bien directo entre municipios y carabineros, ¿ya? Para efectos de poder ahí determinar situaciones de intervención a propósito de infracción a la ley penal que se pueda estar cometiendo por niños, niñas o adolescentes, o incluso conductas transgresoras que no necesariamente sean delito, ¿ya? No nos olvidemos que en Chile desde los 14 años son imputables y por lo tanto cuando son menores de esa edad no pueden ser perseguidos. Tiene un segundo componente que es el trabajo en aquellos casos de bajo riesgo, que se aplica a través de un programa que se conoce, o de un modelo de intervención que se conoce como Triple P, ya en Chile al menos, que es un modelo de intervención universal donde se busca promover la parentalidad positiva. Por lo tanto, para aquellos casos de bajo riesgo, de nivel de bajo riesgo, se hace un trabajo por este sistema donde se trabaja con el niño, pero también con su familia, para generar mejores condiciones y mayores herramientas para la familia en este proceso de crianza, y de lograr así una crianza positiva que permita un acompañamiento de estos chicos entre 10 y 17 años. Ese es el rango etario del sistema Lazo. Y tiene un tercer componente, o un tercer y un cuarto componente. El tercer componente es en el caso de medio riesgo o de mediano riesgo, que se aplica un programa de intervención de práctica familiar que se llama Familias Unidas, que tiene por finalidad abordar situaciones de prevención de comportamiento problemático, de consumo, por ejemplo, de alcohol y de droga, de comportamientos sexuales riesgosos,
con niños entre 11 y 16 años, ¿ya? Consiste en 12 sesiones con frecuencia semanal durante 3 meses. Y luego tenemos la etapa final de la intervención del sistema Lazos, que es la terapia multisistémica, y son casos de alto riesgo. O sea, cuando ya estamos en una situación en que involucra la necesidad de un tratamiento intensivo con ese joven, ¿no? Que pretende abordar de manera integral los problemas que tiene asociados a situaciones conductuales y transgresiones, que también aborda los factores de riesgo de reincidencia delictual, porque acá ya hablamos de chicos que han cometido delito efectivamente, y que pretende también potenciar el proceso de reinserción, que es esencial para efectos de que esto sea efectivo. Y este va también entre los 10 años y los 17 años, ¿no? Y en este caso se estructura esta última terapia en una modalidad 24/7, que funciona los 7 días de la semana en una interacción que la verdad es que tiene muy buenos resultados como experiencia, ¿no? Pero desafortunadamente yo, como les digo, esto es algo que no tenemos en todo el país. Que no solo no tenemos en todo el país, sino que además hay comunas en que está instalado, pero no tiene los 4 componentes. Así a modo de ejemplo, a ver, voy a buscar la región de la diputada Muñoz, que es la octava, Biobío, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, Los Ángeles, diputada Muñoz, por su intermedio, señora presidenta, solo tiene detección temprana y terapia multisistémica. O sea, tiene mediano riesgo y bajo riesgo no lo tiene. Y ahí perdemos momentos cruciales, ¿no? Porque ya si tenemos la terapia multisistémica es porque ya no hicimos lo que tenía que ver con evitar el delito, ¿no? En Concepción solo está Familias Unidas del sistema. O sea, mediano riesgo. Entonces, obviamente esta es una información que en detalle podría dar quien es el que lidera la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde está alojado el sistema, pero me parecía importante, a propósito de la pregunta de la diputada Muñoz, por su intermedio, señora presidenta, reforzar lo que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos planteado a este Ejecutivo y también al anterior. Yo soy una convencida que si se invierte efectivamente en un sistema como Lazos, que ha demostrado sobre la base de evidencia ser eficaz, podemos tener resultados distintos. Pero eso implica comprometer recursos en aquello que realmente sirve y no seguir gastando recursos en programas que no sirven. Y ustedes saben mejor que yo que hay muchos programas evaluados que, a pesar de evaluaciones negativas, siguen recibiendo recursos públicos. Y en un país que tiene poco dinero, donde necesitamos gastar bien el recurso público, necesitamos profundizar su gasto en aquello que nos demuestre con evidencia que resulta y que impacta en las vidas de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso le podría contar, señora presidenta, sin perjuicio de que, insisto, y también sugiero, si la comisión lo tiene bien, poder oficiar al subsecretario de Prevención del Delito para efectos de que explique en detalle y, por cierto, con mucha mayor rigurosidad seguramente aquello que implica este sistema. Muchas gracias, señora Patricia. De todas formas, yo creo que después nos va a compartir la minuta que envió, el informe que envió el subsecretario de Prevención del Delito. Así que pensemos que a lo mejor estos aspectos están contemplados, si no, ya tenemos la oportunidad y tomamos nota de todas sus sugerencias, señora Patricia, para bombardear de preguntas al subsecretario de Prevención del Delito. Diputada González. Gracias, presidenta. Saludar a la señora Patricia, agradecer la presentación. Sin duda un tema profundo, multifactorial, en donde tenemos mucho que trabajar, pero me gustaría un poco tomar la última palabra que dijo, que habían programas con mala evaluación que seguían teniendo financiamiento aún, digamos, dando cuenta que no han cumplido con su objetivo. Si tuviera información más precisa que no las pudiera enviar, cuáles son esos programas que tienen mala evaluación y no las pudiera hacer llegar. Gracias. Gracias, diputada. Señora Patricia. Sí, señora presidenta, por su intermedio, en relación con eso, hacer presente a la diputada González la labor que realiza la Dirección de Presupuesto en materia de evaluación.
Y nuevamente me permito sugerir respetuosamente que se pueda oficiar pidiendo a esa dirección el envío de las evaluaciones de programas de infancia, porque nosotros no tenemos acceso directo a esas evaluaciones completas. Le podría hacer llegar algunas que uno conoce o las que se puede involucrar, pero me parece que es mucho más eficiente para el conocimiento debido de la comisión que se requiera a la fuente directa de la realización de las evaluaciones aquella información, lo que permitiría y redundaría en que ustedes pudieran tomar decisiones sobre la base de aquello con mayor profundidad y claridad. Muchas gracias, señora Patricia. ¿Hay más consultas? Señora Patricia, consulta, ¿es posible que usted se quede un poco más para escuchar acá la presentación del consejero regional que viene de Rapa Nui, porque también son temas de su injerencia, o sea, así que agradeceríamos mucho si usted se puede quedar. Señora Presidenta, para conocimiento del consejero, Yorana creo que es como saluda al diputado Teao, así que lo saludo así también al consejero y a quien le acompaña. Y haciendo un énfasis, nosotros pedimos para el presupuesto 2023 de la Defensoría de la Niñez que se nos aprobara un proyecto que llamamos Insularidad, que nos permita llegar también a lugares en los que hoy día no tenemos posibilidad, y se aprobó, así que espero que este sea solo el inicio de escuchar aquello que Rapa Nui demanda y que tengamos oportunidad de también interactuar más permanentemente, así que me quedo, por supuesto, a escuchar con mucha atención aquello que el consejero y quien le acompaña va a plantear, y me imagino que el diputado Teao algo tendrá que decir también, así que muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Patricia. Por lo menos no todas las noticias son malas, tenemos una buena noticia. Nos quedó claro, diputado Teao, que está muy contento. Así es, Presidenta. Discúlpeme no haber estado presente, señora Patricia, quiero saludarla por su intermedio, Presidenta. Lamentablemente estoy con un lumbago agudo. Vengo saliendo del traumatólogo, quiero escuchar las presentaciones de mi coterráneo y consejero, ¿no es cierto?, de Rapa Nui. Es una tremenda noticia, Patricia, la que nos está dando, así que yo creo que van a estar muy felices ahí en la isla también, y a todos los que están representando el RPM de allá. No le quito más tiempo para que tengan más tiempo de exposición. Yo, terminando esto, me voy al kinesiólogo. Muchas gracias, y Orana. Muchas gracias, diputado Teao. Entonces, así oficialmente pasamos al tercer punto de la tabla, que es recibir al consejero regional de Rapa Nui, don Pedro Atirengafati Tepano, y a la jefa de programa de reparación de menores de Rapa Nui, doña Scarlett Darot. Ya, muy bien. Objeto que expongan sobre la situación de escasez de programas para la infancia focalizados en temáticas de niñez, y también sobre la ausencia de programas de Cernamec en Isla de Pascua. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra, señor consejero, y le cedo la palabra ya con una buena noticia respecto al primer punto, así que felicitaciones. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Yorana Corúa. Por su intermedio, Presidenta, saludarlas a todas diputadas, diputados que se encuentran presentes en esta comisión, y desde ya agradecerles a todos y a todas por el tiempo de habernos recibido, y particularmente a nuestros diputados Otuiti Teao, que gracias a sus buenos oficios, sus gestiones, estamos aquí presentes para exponer, para visibilizar una situación que nos preocupa enormemente en nuestra isla, considerando especialmente las particularidades que tiene nuestro territorio. Tal como usted señaló, mi nombre es Pedro Fati Tepano, soy consejero regional de la provincia de Rapa Nui, y me acompaña Scarlett Darot, que es la jefa del programa de PRM de Rapa Nui, y también me acompaña doña Erika Ponce, que es la gerente general de la Fundación Niño Patria, que es el paraguas o la fundación que está a cargo del programa que dirige aquí doña Scarlett. Por una cuestión expositiva, señalarles de que yo voy a hacer una introducción en general, y luego doña Scarlett y doña Erika van a hacer una exposición más en detalle.
En concreto, señora Presidente, por su intermedio a las diputadas y diputados presentes, señalarles de que en la isla tenemos una carencia hace años de programas focalizados en temáticas de menores o en temáticas de niños, particularmente la ausencia de programas como el DAM, por ejemplo, u otros que nos están aplicando hoy día en Rapa Nui. Y esto lo conecto mucho con lo que hizo, con la exposición que hizo doña Patricia, quien también, por cierto, saludo y agradezco la exposición, porque muchas de las situaciones que expuso la defensora de la niñez no se están aplicando hoy en día en Rapa Nui. Y eso, a juicio de este consejero y con el debido respeto, hay una vulneración sistemática a los derechos humanos de los niños, ¿ya? No es posible que hoy día, por ejemplo, no tengamos psiquiatra infanto-juvenil o psiquiatras en nuestra isla para atender situaciones de riesgo que existen en nuestra comuna, de descompensaciones que existen allá y que lamentablemente no pueden ser atendidas, y que incluso muchos de ellos tienen que ser enviados a Chile continental, con el desarraigo que eso significa a la cultura, a las relaciones de familia y con los altos costos que eso significa también para las familias. Señalarle además que hace más o menos 4 o 5 años, moviéndome hacia Cernamec, no existen los programas en Cernamec. Hoy día no existe Cernamec, o los programas de Cernamec en nuestra comuna. Lo cual, por ejemplo, en el evento de que alguna víctima, mujer u hombre, particularmente mujer, víctima de una situación de violencia intrafamiliar, no tiene dónde ser acogida. Así de claro, Cernamec no tiene abogados en Rapa Nui que puedan prestar asesoría letrada a aquellas víctimas de violencia intrafamiliar. Y, por cierto, no hay una casa de acogida en los casos más graves. Situaciones como esa es la que hoy día queremos poner sobre la mesa, porque sabemos que está en discusión la ley de presupuesto y sabemos que a través de sus buenos oficios, señora Presidenta, y de los corazones que podamos tocar en esta comisión, ustedes, diputadas y diputados, nos puedan colaborar para que en esta ley de presupuesto nosotros podamos, o se puedan incrementar las partidas, o se puede hacer algún trabajo mancomunado con los demás ministerios, cosa de que tanto en temáticas de niños como en las cuestiones relativas a mujer y particularmente Cernamec puedan ser efectivamente concretadas y que estén aplicándose y se vayan a trabajar en nuestra comuna. Sin perjuicio de la gran noticia que acabamos de recibir de doña Patricia Muñoz, que de verdad es una gran noticia, porque hoy en día se están produciendo vulneraciones a los niños en nuestra isla, y casualmente incluso desde los órganos del Estado. ¿Ya? Voy a remontarme a un caso en que el Tribunal de Familia envió a una niña para acá, a Chile continental, hace un par de años atrás, y niña que además se escapó y no se tenía conocimiento del paradero de esa niña, por una errónea resolución judicial del juez de familia. Entonces, ese tipo de situaciones hoy día no se conocen en el territorio continental, por la situación obvia de la extrema insularidad que nosotros tenemos y por tanto nos mantiene alejados de todo este tipo de situaciones. Así que, sin más preámbulo, Presidenta, por su intermedio, agradecerle a los diputados y diputadas, y bueno, le cedo la palabra, si usted me permite, señora Presidenta, a doña Scarlett Daroch para más detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Muy buena introducción en todo caso. Bueno, muy bien, muy bien. Se nota entonces que tiene dominio en el tema. Entonces, le cedo la palabra a la señorita Scarlett. Gracias, Presidenta. Bueno, me presento. Mi nombre es Scarlett Daroch, directora del programa de PRM, Programa de Reparación del Maltrato y Abuso Sexual Infantil, ya de Rapa Nui. Buenas tardes a todos los presentes. En relación a lo que refería anteriormente Petero Fati, estoy muy de acuerdo en el diagnóstico que él ha visualizado. A partir de todas las directoras que constituimos 4 programas del Servicio Mejor Niñez, que es Residencia y Hogar de Menores, Programa de Prevención Focalizada, que es PPF, Programa de Reparación del Maltrato, que es PRM, y Oficina de Protección de Derechos, OPD. Son los 4 proyectos del Servicio Mejor Niñez que están hoy día en la isla. Frente a eso, hoy día no logramos abordar la necesidad de la infancia con esos 4 proyectos. Hoy día tenemos una necesidad de poder implementar programas DAM, de diagnóstico ambulatorio, hoy día estamos tratando de implementar PIE, programas de intervención especializada, programas también de ESNA, programas de FAE. ¿Por qué? Porque es la necesidad de levantar estos programas. En virtud de la necesidad de la infancia en la isla, hoy día vemos que no hay la suficiente cobertura de estos programas para las necesidades específicas de las conductas o de la intervención reparatoria de estos niños. Dado que, si por ejemplo,
necesitamos una pericia, ¿qué ocurre con la pericia? No tenemos un programa DAM en la isla. Les pregunto, ¿qué creen que ustedes ocurrirá en ese sentido? Tenemos que llamar a otros programas de Chile continental para que hagan una evaluación a través de vía remota. Eso genera una vulneración para poder determinar la objetividad de una pericia. La pericia es una evaluación de daño y tiene que tener ciertas técnicas para poder levantarlo. Hoy en la actualidad eso no ocurre. ¿Y qué genera? Genera que tengamos que, o al niño lo desarraigamos, lo tenemos para acá para una evaluación, o hacemos que sea evaluado de forma remota. Eso vulnera los derechos de nuestros niños y adolescentes. Además, no existen programas, bueno, eso que ocurre también, que genera esa dinámica, genera que tengan que a los programas que están llegar niños, niñas y adolescentes que no son perfiles de nuestros programas. Y eso afecta la intervención especializada de cada niño. Ejemplo, en programas PRM no ha llegado niños que son infractores de ley, y tomo las palabras también de la defensora de la niñez, Patricia, donde hoy día no hay programas que sean especializados para aquello. Y hoy día tenemos que estar derivando a niños a otros programas, subsanando esa deficiencia. Y creo que hoy día nosotros tenemos una deuda histórica con la isla. Y no solo tiene que ver con los programas, tiene que ver con una política que sea, ojalá, pertinente a la isla, una política local de infancia. Ustedes comprenderán que existe una gran cantidad de profesionales que nos trasladamos a la isla, ¿ya? Como en mi caso, para poder brindar la cobertura de las necesidades que los niños tienen. Pero, no obstante, vuelvo a ponerles esto en la mesa. ¿Dónde está una política que diga y que hable de la inducción, por ejemplo, de algo tan básico como poder disminuir la brecha cultural y hasta de la lengua? Porque la gran mayoría de las personas que vienen a la isla han sido continentalizadas. Su lengua no es el español, su lengua es Rapa Nui. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que, tanto en la lengua, en la cultura, para poder llegar a las familias, porque son dinámicas que son completamente distintas. Consideremos que estamos en un territorio especial, donde adentro existe un pueblo originario, y ese pueblo originario no puede desaparecer, no puede continentalizarse. Tenemos que nosotros adaptar las necesidades de cada uno de ellos, y tiene que haber un plan donde todos los profesionales que nos traslademos a la isla tengamos una inducción tanto de la lengua como también de la historia, para poder comprender el trauma complejo, el trauma histórico que la isla tiene y que todas las personas de la isla viven. Hay muchas dinámicas que se dan a raíz de esto, del trauma histórico que tiene la isla, y que van pasando de generación en generación, y que van generando pautas transgeneracionales o dinámicas vulneratorias, y que hoy día se afectan a los niños. Consideremos que los derechos de los niños está recién en 1989, fue el decreto, y en la actualidad en la isla es muy incipiente el que se cuestione los derechos de los niños. Consideremos que es un pueblo que respeta mucho lo ancestral, el adulto mayor. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Están siendo invisibilizados? Por supuesto que sí, durante años. No tenemos la cobertura de los programas, no tenemos tampoco una política que sea una inducción que nos dé a todos los profesionales una mirada integral para poder comprender y abordar. Además, no existen programas, lo que hablaba nuestra defensora de la niñez, hablaba de que no es solo una intervención hacia los niños, es una intervención sistémica. Consideremos que el Hospital Hangaroa, lo estoy llamando Hospital Hangaroa porque en realidad es un consultorio que es de baja complejidad. No existen psiquiatras infantiles o psiquiatras adultos o infantos juvenil para poder abordar dinámicas o para poder hacer un diagnóstico certero. Van viniendo de vez en cuando al año, van rotando, existe una rotación muy grande, donde no es posible que un psiquiatra haga un diagnóstico, a los 6 meses haga otro diagnóstico, y a los 3 meses más haga otro diagnóstico. No existen. Y hoy necesitamos recursos para poder tener que todos los programas de la infancia tengamos esa cobertura. Psiquiatras y psicólogos permanentes para los adultos. Aquí la defensora hablaba de que hay una intervención sistémica de las familias. ¿Cómo podemos reparar o resignificar, o que los niños puedan resignificar vulneraciones de derechos, si no tenemos un contexto proteccional que los acoja y que permita
poder resignificar o superar esa vulneración. Si mis padres no me contienen, no me apoyan a nivel familiar, o no logran ellos también superar sus traumas históricos, ¿cómo yo voy a poder superar los míos? Y desde ahí tenemos una escasez, una carencia de una intervención a estos adultos. Y eso implica en que se genera una dinámica donde hoy día recae la vulneración de los niños. Un estudio de la OPD, que fue un estudio que se hizo desde el 2017 al 2021, da cuenta que el inicio y el consumo de marihuana y alcohol en los niños de Rapa Nui es de los 9 años. De los 9 años. Eso es grave, eso es vulneratorio. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros? Yo soy continental, pero nosotros tenemos que apoyar, tenemos que generar toda la estrategia, los programas, los sistemas de protección para que nuestros niños de Rapa Nui y nuestras familias estén protegidas. Hoy día no hay una comisión, una representación. Hoy día no hay un representante de la subsecretaría de la niñez, un representante o una comisión de protección, como la ley de garantía lo requiere y obliga a que se genere eso. Hoy día no están representando allá en la isla. Hoy día estamos licitando proyectos con una subvención que es muy baja, en consideración con el costo de la vida, la inflación. Estuvimos 2 años nosotros encerrados en la isla. Y eso genera dinámicas tanto para los profesionales, los niños y sus familias. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos con estos niños que están siendo vulnerados y las familias también? No tenemos, por ejemplo, Cernameg. No hay casas de acogidas. El año pasado, para hacer un ejemplo aquí a los diputados, a través de usted, Presidenta, yo me desempeñé como directora del Hogar de Menores de Isla de Pascua, ¿ya? Y frente a la ausencia de casas de acogidas para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en coordinación con Carabineros, en coordinación con mi gerenta de la fundación, en coordinación con Tribunal, tuvimos a una mamá de uno de nuestros niños que está bajo protección dentro del hogar de menores durante casi un mes. Eso es vulneratorio tanto para ella como para también mis niños que están adentro del hogar de menores. Los pone en riesgo. Y se dan distintas dinámicas. Que el agresor pueda pasar, que el agresor se salte la pirca, disculpen la expresión, pero una pirca de piedra, que la salte y vaya a agredir a esta mujer. Y expongo a todos los demás niños. Entonces, ¿dónde está la protección real? No hay Cernameg, no hay Casa de la Mujer hoy día. Hoy día, ¿cómo hacemos un proceso de reparatorio? Considerando que para un proceso de reparatorio tienen que generarse las condiciones de interrupción del acto vulneratorio o con el agresor. La isla es muy pequeña. Yo voy al hospital y me puedo encontrar con mi agresor. Me subo a un taxi y me puedo encontrar con el agresor. Voy al negocio que hay y me encuentro con mi agresor. ¿Cómo me reparo? Y la idea no es desarraigar tanto a los agresores o a las víctimas, las mujeres víctimas o a los niños también víctimas, sino que es poner recursos para poder incorporar proyectos y programas que subsanen esta necesidad. Porque ustedes preguntarán, o podrían decir incluso, esto ocurre en todas las comunas. ¿Por qué la diferencia en Isla de Pascua? ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo, Scarlett, quiero ayudar a mi hijo, a lo mejor acá pago de manera particular una prestación de servicio. Busco un psiquiatra, busco un psicólogo, busco un programa, o me muevo, me voy a otra comuna, me voy a, etcétera. En la isla, ¿dónde? No tengo una posibilidad para poder contratar a un psiquiatra, porque no hay. No puedo tener la posibilidad de contratar a un neurólogo, porque no hay. Infanto, juvenil. No hay un programa de que los niños que tienen un alto consumo de marihuana y alcohol desde los 9 años tengan un programa de intervención. Y es más, enfoquémonos en la infancia, pero la infancia no termina a los 18 años. ¿Qué pasa con nuestros niños que a los 18, 17 años terminan en el campo cultivando, con dinámicas de alcohol, porque no tuvieron, un programa o autoridades que velaron por el bienestar de él, de que él tuviera a lo mejor una orientación, un programa de proyecto de vida independiente, que el niño diga, bueno, yo salí a los 18 años del colegio, ¿qué puedo hacer?
me dedico a plantar, a pescar o vengo a estudiar acá, porque allá tampoco hay escuelas, hay institutos o hay universidades. Entonces volvemos al desarraigo y eso trae un costo para las familias, para la organización interna de las familias. Entonces hoy día, Presidenta, junto con Peter y con la señora Erika, queremos solicitar apoyo para poder dar cobertura a necesidades que realmente nuestra isla necesita, nuestros niños necesitan, nuestras mujeres y también los agresores, mujeres, hombres. Porque no es llegar y sacarlos de la isla, sino es que es intervenirlos dentro de la isla. Y para eso necesitamos programas que estén presentes en la isla. Presidenta, sí. Muchas gracias, señora Erika. Mire, el diputado Teao me solicitó si podíamos darle unos minutos a la consejera regional de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo. Entonces, como para que se distribuyan los minutos, no sé si usted quiere intervenir. Ya, consejera, ¿está? Sí, ahí está. Le cedo, por el tema del tiempo, por favor, le doy la bienvenida y ahí le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta y Orana Corúa. No, brevemente, yo creo que ya se han hecho todas las exposiciones respecto de la temática. Yo solamente quiero aprovechar, porque solamente ahora me pude sumar a esta importante reunión, darle las gracias, por supuesto, a nuestro diputado, Jotuiti Teao, quien hoy día nos representa ahí en el Congreso Nacional. Y es justamente aquí mi presencia, principalmente, Presidenta, para aunar fuerza y estar hoy día presente a esta comisión y por supuesto acompañar a mi compañero consejero regional ahí presente, Pedro Fati, junto a la funcionaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el PRM acá en el territorio. Entonces, la idea de mi presencia es principalmente poder estar aquí en señal de apoyo, en agradecimiento también a nuestro diputado que finalmente, gracias a él, gracias a su presencia, a representar este territorio tan lejano, puede justamente poder sobre la mesa y en discusión, ¿no es cierto?, las temáticas que finalmente refleja nuestra dura realidad como territorio insular. Así que nada más que decir, yo creo que se han hecho todas las presentaciones, solamente solicitar a todos ustedes que hoy día componen esta mesa de la Comisión de Familia, obviamente puedan escucharnos y obviamente nosotros estamos acá disponibles para poder apoyar y trabajar colaborativamente, ¿no es cierto?, para poder traer soluciones a nuestro territorio. Y por supuesto, no quiero despedirme sin saludar a cada uno de los diputados y diputadas que ahí componen la mesa y obviamente a todo el equipo técnico. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio, obviamente, de poder visibilizar en esta instancia nuestras problemáticas como territorio insular. Maururu. Muchas gracias, señora Elizabeth. Qué importante es la presencia de autoridades locales, porque de esa forma también nosotros nos enteramos de las problemáticas y tal como se señaló anteriormente por parte de Scarlett, o sea, hay realidades muy similares, pero la tierra, que haya tierra de por medio ayuda mucho más, que hay millas y millas de mar que imposibilitan, porque imposibilitan, o sea, no es que dificulten, imposibilitan tomar medidas a tiempo y así que es muy, o sea, yo estoy pero realmente impactada de esta situación porque todos sabemos que el problema de insular que existe aquí en nuestro país produce brechas, pero son ya de un nivel, pero claro, nosotros nos quedamos con con el día a día, del tema de los alimentos, que es todo más caro, etcétera, etcétera, falta de servicios, pero el tema, por ejemplo, el tema de los especialistas, los psiquiatras, o sea, ese es un problema nacional. Lo que Scarlett señaló respecto de que un niño es evaluado de una forma, en 6 meses más de otra, en 6 meses más de otra, porque rotan, eso pasa. Yo creo que en todo el país, en la región de Los Ríos que represento, es
crítico. Los pobres niños tienen que contar toda la historia de nuevo a los médicos, así que es importante que ustedes estén y bueno, y valorar también el aporte que ha realizado el diputado Teao, dándonos a conocer también esta situación y cómo nosotros podemos empujar o apoyar de una u otra forma para dar por lo menos no sé, una pequeña solución para ir avanzando, ¿no es cierto?, en esto, en dar soluciones, porque realmente es un tema, es una brecha demasiado grande y preocupante. Le cedo la palabra para que... Muchas gracias, señora presidenta. Solamente acotar, yo creo que 2 o 3 temas que creo que son absolutamente relevantes. Nosotros como Fundación llevamos más de 30 años trabajando en la isla, y también trabajando en los temas de infancia. Pero yo creo que en el caso de la isla es sumamente importante que esta política pública tan centralizada que tenemos pueda respetar las características de la isla. ¿Ya? Entonces yo creo que en este espacio, en los otros espacios, lamentablemente no pudo asistir la subsecretaria de la niñez, pero es absolutamente necesario que el diseño de la política pública en temas de infancia respete las características culturales de la isla. Y esto es una conversación que nosotros como Fundación también hemos tenido con el servicio Mejor Niñez hoy en día y también la tuvimos con Sename respecto a la necesidad de respetar las características culturales del pueblo Rapa Nui. No podemos llegar con modelos de trabajo tan centralistas a trabajar en la isla. Ese es un tema yo creo que es central. También es sumamente relevante ver cómo la Comisión Regional de Protección, ya que es la comisión que, de acuerdo a la ley del nuevo Servicio de Protección Especializada, debiese estar, como se llama, a nivel regional, puede instalarse, en el caso de la isla, específicamente ahí, ya para considerar las características territoriales. Y otro tema que a lo mejor es de más largo aliento y que tiene que ver con el financiamiento de la política pública en infancia, que cuando se empieza a discutir, pensemos también en las características territoriales y no solamente tal vez de Isla de Pascua, sino que también de este largo territorio que tenemos, ¿ya? Porque si no, los modelos de financiamiento se piensan solo desde el nivel central para las grandes urbes, pero no se piensa en los territorios más aislados, como es en el caso de Isla de Pascua. Así que yo creo que quiero dejar esos 2 o 3 puntos que creo que son centrales hoy en día para el trabajo que vamos a hacer y queremos seguir haciendo en infancia y la necesidad claramente de instalar el resto de la oferta que falta en el territorio con la idea de poder responder a las necesidades que tienen cada uno de los niños y niñas con los cuales estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero le voy a dar la palabra al consejero y de ahí... Diputado Zafirio, diputada González, ya, entonces, consejero, diputado Zafirio, diputada González, diputado Donoso. Vamos en ese orden. Ahora sí, lo voy a volver a repetir. Gratamente que hayan diputados y diputadas que quieran intervenir porque vemos que se está acogiendo nuestro llamado, nuestra voz, y eso de verdad nos deja muy contentos. Solo quisiera brevemente reparar en algunos puntos. La defensora de la niñez comentaba hace un momento atrás a propósito de los adolescentes o de los infractores de ley. Comentarles, diputadas, diputados, de que en la isla nosotros no tenemos un centro de residencia para infractores de ley. Eso significa de que hoy día, si un adolescente comete un delito que por alguna razón tenga que estar en un régimen cerrado o semicerrado, no tiene dónde cumplir o dónde estar en Rapa Nui. Y ustedes saben mejor que yo de que por ley, por las convenciones internacionales, no es posible ingresarlo al centro de reclusión para adultos. Esa es una problemática hoy día. Entonces yo les dejo la consulta sobre la mesa. ¿Qué pasa si hoy día un niño, un adolescente, infringe la ley y por alguna razón tenga que entrar a algún centro? ¿Qué hacemos con él? Son preguntas que dejo sobre la mesa y yo no las puedo responder. Ya entiendo que la respuesta puede estar acá porque son ustedes nuestros legisladores, ya, pero esa es la invitación que estamos haciendo. Comentarles además, tal como señalamos hace un momento atrás, Scarlett, los programas que están en la isla. Comentarles, por ejemplo, un detalle. Hoy día el programa PRM que dirige aquí doña Scarlett está dentro del terreno donde también está funcionando en la residencia de menores, con los conflictos de intereses que eso significa y con las dificultades que eso significa para el trabajo. Y eso se produce precisamente por la falta de recursos. Y aquí me quiero ir a un tema quizás general. No es posible
que los programas, perdón, que las temáticas de niños, las temáticas de mujeres se apliquen o se trabajen con programas que la Fundación Niña Patria u otras tengan que postular año a año y cumplir metas. O sea, la relevancia que nosotros le estamos dando a los niños y a las mujeres es con programas anuales. O sea, de verdad que no puede ser que nuestro Estado hoy día sea la política para atender a mujeres y niños a través de programas licitados y que sean anuales. Comentarles también una cuestión doméstica, pero la OPD y el PPF, que son dos programas del Sename, funcionan en una residencia quizás de porte de esta sala, donde tienen que atender niños, tienen que atender a los padres, ¿ya? Entonces, eso dificulta el trabajo. Sin las profesionales con los profesionales que se necesitan para atender, porque esta es una cuestión general que tiene que ver con la familia, por eso estamos en esta comisión. Comentarles también que en temas de mujeres, ¿ya? O en temáticas que tienen que ver con Cernamec, hoy día es un dato de la causa, y con mucho pesar lo digo, de que uno de las comunas con más violencia intrafamiliar es Rapa Nui. Pero paradójicamente no hay ningún programa en Rapa Nui para los hombres que ejercen violencia. Entonces, ¿qué pasa en todo Chile? ¿Qué pasa? Atendemos a una mujer víctima de violencia intrafamiliar, pero el vector, disculpen la palabra, se sigue repitiendo con otras mujeres, entonces siguen entrando mujeres al sistema, pero ¿qué pasa con aquellos hombres que ejercen violencia? ¿Lo estamos atendiendo? ¿Estamos solucionando realmente la necesidad de las mujeres de violencia intrafamiliar, cuando en realidad la persona a la cual debemos atender también es aquel hombre o mujer que también ejercen violencia? No lo estamos atendiendo. Es una comunidad, como lo dijo doña Scarlett, muy pequeña. Ese tipo de situaciones están completamente invisibilizadas en Rapa Nui, bueno, en realidad a nivel nacional, pero tal como lo dijo usted, señora presidenta, tenemos un mar de diferencia entre Chile continental y Rapa Nui. Y por eso nos urge, y por eso quisimos venir a esta comisión particularmente, porque sabemos de que todos ustedes, y entendemos que también los diputados y diputadas en general, están con la intención de preocuparse encarecidamente de los temas de mujeres y de niños. Así que quizá esas precisiones quise dar al presidente. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, consejero. Diputado Zafiro. Sí, la verdad que no, yo creo que a todos nos dejaron sensibilizados respecto de un tema tan importante de Chile, en que a lo mejor no hemos tenido la capacidad de darle una mirada como la que ustedes nos están pidiendo. Agradecer a nuestro colega, el diputado Teao, que nos permitió, ¿cierto?, poder escucharlos a ustedes y conocer la cruda realidad que están viviendo. Yo anoté acá algunas cosas que dijiste y las anoté porque me impactaron. O sea, atender a un niño en forma remota o desarraigarlo de su lugar, ¿cierto? Nos piden una política de infancia que generalmente... Una política podrá ser no muy buena o mala o muy buena, pero existen, ¿cierto?, acá en el continente. El trauma histórico que viven en la isla respecto de muchos temas que ustedes están planteando. Nuestros adultos mayores, psiquiatras infantiles, la rotación. Lo decía la presidenta, efectivamente acá rotan, me imagino cómo rotarán allá. Es decir, yo creo que en justicia lo que ustedes están planteando tienen absolutamente la razón, absolutamente la razón. Yo creo que todos vamos a quedar muy motivados respecto de lo que pudiésemos hacer. Nosotros legislamos, nos ponemos recursos, presentamos proyectos en nuestra labor, pero yo creo que conociendo, ¿cierto?, a los colegas de esta comisión, nadie va a no poner su mayor esfuerzo por tratar, ¿cierto?, de mejorar la situación que ustedes están viviendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafiro, diputada González, y a continuación el diputado Donoso, y a continuación la diputada Weiss, diputada Weiss, disculpe, no le habíamos dado la bienvenida. ¿Ah? Diputada González. Sí, gracias, presidenta, gracias a los expositores y también gracias al diputado Teao, que siempre nos hace ver esta realidad de la isla, que sin duda hoy día nos vamos profundizando también en estas realidades, que yo creo que todos nos sorprenden de mala manera, y también, como lo dicen ustedes, acá tenemos una realidad transversal a nivel país. Y voy a hacer mi intervención en dos puntos
El primero tiene que ver con el estudio que ustedes han hecho y la estadística que ustedes manejan, en qué factores ustedes más o menos visualizan si esta realidad se ha agudizado con el tiempo, porque por la realidad que, o sea, por la estadística un poco que yo manejo del continente, digamos, es, por ejemplo, consumos de droga en la década, hace 2 décadas, primer consumo 16 años, hoy día primer consumo 13 años, tú me mencionas primer consumo 9 años, entonces, si digamos, en estos últimos tiempos, ¿cuál ha sido digamos, la modificación de eso? O sea, o esta realidad desde cuándo se ha agudizado y más o menos qué factores visualizan ustedes, porque uno palpa la realidad que vive uno acá y uno dice, bueno, la ciudad tan agresiva, etcétera, los colegios de 45 alumnos, etcétera, pocos recursos, y ustedes viven una realidad diferente en donde su cultura, la naturaleza, etcétera, es diferente, pero vemos hoy día que están enfrentados a los mismos problemas que las ciudades más, digamos, atochadas, digamos. Entonces, eso me gustaría si nos pudieran un poco para nosotros ir viendo este multifactor, digamos, de cómo esta problemática y la dinámica, digamos, propiamente de la isla. Y por otro lado, hoy día, claro, vamos a entrar en una discusión de presupuesto. Este gobierno también ha tenido un énfasis especial en salud mental. Estamos viviendo una crisis también de salud mental, post pandemia, etcétera. El otro día lo conversaba con una psicóloga que me decía, bueno, es que quisimos entrar a la normalidad, como aquí como que no hubiese pasado nada, y es como que estuviésemos saliendo casi de una guerra. Entonces, un trastorno adaptativo y un trastorno de postraumático, digamos, estrés postraumático, que nadie se ha hecho cargo a nivel país también. Entonces, por un lado, la preocupación también de salud mental, pero por otro lado también hacer un llamado, porque yo cuando estoy en comisión de familia o cuando estamos en comisión de género, que son comisiones súper sensibles, en donde tocamos aquí el corazón de la infancia, vemos un discurso transversal en pos de esto, ¿cierto? Todos quisiéramos que tuviéramos más programas, que tuviéramos los especialistas, que tuviéramos los colegios acorde, que llegaran, ¿cierto?, a estas problemáticas que son sociales y que son la base, ¿cierto? Cuando decimos atacamos la delincuencia tiene múltiples factores y el preventivo también es eso. O sea, la estadística hoy día de que si de 10 presos, 8 hijos de presos van a ser presos también, eso nos dice algo, que la base de la estructura, desde la infancia, desde la adolescencia, por supuesto que hay que tomarlas con mucha fortaleza y con mucho recurso. Y ahí es el segundo punto en que yo quiero enfocar, porque cuando hablamos de temas de infancia, todos nos sensibilizamos y todos nos ponemos en una postura de que por supuesto que tenemos que trabajar ahí. Pero hoy día estamos llevando, ¿cierto?, nuestro país, queriendo empujar en nuestro país para estas transformaciones y que demos respuesta a las demandas. Pero esa respuesta a esas demandas también tienen que ver con presupuesto y también tienen que ver con cuánto dinero cuenta el Estado, como lo dijo la señora Patricia, de decir somos un país que recauda poco, pero hoy día vamos a entrar a una reforma tributaria. La ley del royalty está detenida en el Senado. Entonces, cuando nosotros buscamos la voluntad política y la buscamos la voluntad política en familia, también tenemos que ir a buscar la voluntad política en Hacienda. Y también tenemos que ir a buscar la voluntad política cuando en la reforma tributaria esté la discusión quiénes son y quiénes no tienen, y cuál es el sector que no tiene voluntad política para ir a recaudar y para ir a tributar y para ir a atacar este problema nuclear que es la desigualdad en la distribución de los ingresos. Entonces, yo les agradezco que ustedes estén acá, pero cuando estemos en la reforma tributaria, también pongámosle ojo a quién está, porque si no, ¿dónde sacamos los recursos? Y por supuesto también que los recursos tienen que ser de manera eficiente y eficaz. No podemos también tener programas, como dice Patricia, que no están dando resultados. Es una transformación profunda, lo dejo como elementos en la mesa porque necesitamos más recursos para salud mental, porque necesitamos más recursos para ir con nuestros niños y por supuesto, como decía la presidenta, en una isla y como no lo hacen ver ustedes, no es una cosa de que yo vaya acá o vaya allá o vaya al otro lado porque no existe esa posibilidad. Y por otro lado, también consultarles si ustedes lo han hablado a nivel de gobiernos regionales, si existe también desde el presupuesto del gobierno regional para destinar a programas que ustedes estimen que son los más prioritarios. Eso, muchas gracias.
Gracias, diputada González. No sé si pueden tomar nota de las consultas para darle la palabra al diputado Donoso y después la diputada Valls, y de ahí como que se responde, porque igual en honor al tiempo para no pasarnos, y no sé si está todavía la señora Patricia también, que si después nos puede dar unas palabras, bueno, si es que sí, todavía está. Diputado Donoso. Bueno, primero de nada, muchas gracias por exponer esta situación, que para nosotros, por nuestras características, es difícil muchas veces conocer la realidad de la isla y a la vez comprometernos a colaborar, porque no es fácil, seguramente un burócrata con un criterio numérico dijo, no están los números para tener una casa de acogida, no están, pero ustedes tienen algo más que un mar, tienen casi un océano de distancia, son chilenos al igual que nosotros, son niños, son mujeres, incluso los hombres que se han portado mal son tan chilenos y requerimos tener alguna forma de ayudar. No sé, y en eso creo que ustedes pueden aportar más que nosotros. Si es que el modelo típico de casa de acogida, que me tocó conocerlo bastante, que es una casa que está más bien en un lugar no conocido, con paredes altas, con la capacidad para recibir una familia completa en cualquier minuto del día, es el modelo exacto que prestaría la función en Rapa Nui, o si hay algún modelo que sea tan eficaz para proteger a la familia, porque las casas de acogida no solo protegen a la mujer muchas veces, sino que a la familia completa, que pudiese replicar cosas, poder proponerlo de esa manera. Ustedes son mejor o mejores conocedores de la realidad que nosotros de la isla, digamos. Gracias, diputado Donoso. Diputada Valls. Muchas gracias, presidenta. Dar las gracias por permitir estar acá. Yo no integro esta comisión en forma permanente, o no la integro, pero sí el tema me interesa mucho y se cruza porque somos integrantes acá junto a la presidenta, mi colega también Marta, de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y se cruzan los temas, y además son temas que son muy sensibles en el último tiempo, y por ello, y sin abusar por lo mismo, sin abusar de los que son titulares del tiempo, porque ya estamos por concluir, pero entendiendo que hay mucho que decir, yo quería hacer algunos puntos en que, y me interesó porque supe que estaba la defensora de la niñez y que estaban ustedes también, porque son realidades, como bien lo dijo la presidenta, en su distrito vemos también una falta todavía de servicios de atención que no se compara con lo que ustedes viven, porque obviamente es, como ya se dijo, el mar de distancia, pero en nuestra zona, en mi zona particularmente, provincia de Arauco, Biobío, claramente hay mucha todavía escasez de servicios, hay mucho por hacer y hay también una pertinencia cultural que se asemeja a ustedes y que por lo tanto estoy convencidísima y ahí por supuesto que les suscribo absolutamente esto de la pertinencia cultural, de la aplicación de las políticas públicas en relación a la realidad de cada uno de ustedes, porque esto de la desvinculación de la isla o el tener que alejarse, bueno, va a terminar siendo que la gente se va a terminar yendo de la isla. A nosotros nos pasa con la comuna de Lebu, la isla Mocha, ya queda muy poca gente, la gente tiene otra casa en Lebu, que es la comuna, la gente casi hace su vida en Lebu, dicen, soy de la Mocha, pero porque es muy difícil. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en eso ya? Salud, educación, y qué decir entonces, que son las cosas más básicas, camino, y qué decir entonces de los servicios para proteger a los niños en su vulneración de derechos y que por lo tanto finalmente no lleguen a esta cadena del delito, no son ellos después también los infractores de ley, que estábamos hablando. Y en eso, hacer el punto de lo que decía la defensora de la niñez en esto de que si han bajado más o menos los delitos en que participan niños, que cualquier número sea más bajo o menos es un golpe a nuestra sociedad y por lo tanto ahí yo creo que hay que hacer un punto muy importante y destacar que a mí me parece que han aumentado, francamente, es mi visión, o que comunicacionalmente se ve más. Yo creo que no es solo eso, yo creo que han aumentado. Hay bandas de niños, que tremendo resulta ser, pero hay bandas de niños que cometen delitos y hemos visto en todos los hechos últimos, si analizamos, yo creo que en muchos ahí ya se sabe que hay menores de edad o adolescentes. Creo que es un tema que hay que abordar y yo, como digo, es un tema muy, muy interesante, pero yo me quiero referir a lo planteó mi colega Natalia Romero. Yo oficié
a la subsecretaria de la Niñez o la subsecretaría de la Niñez para que nos den información respecto a cómo o que den las razones por las cuales no se instalan las oficinas locales de la niñez, porque ese es el organismo que tiene que articular todas las deficiencias que ustedes han señalado, más allá de lo presupuestario, que es una razón, pero cómo se articulan todos estos programas, cómo se hace este modelo, este nuevo modelo, que todavía no vemos que exista, francamente, en la aplicación básica. Y yo, mi distrito, que decir, Arauco, Biobío, en la región del Biobío solo hay un plan piloto, un programa piloto de esta oficina, pero en Arauco, Biobío y Lota. Entonces, quiero dejar acá en esta comisión esa petición, digamos, de que se tenga esa información, que como dije, ya la hice, pero a veces, usted sabe, Presidenta, que los oficios que uno envía, la respuesta se demora o no llega nunca, y hay que estar apelando a la ley de transparencia y la ley de la respuesta a las informaciones, pero la verdad nos sale más largo que hacerlo acá, en donde se tiene en el buen sentido, una presión a la autoridad, en este caso del Ejecutivo, para que dé la respuesta y nos dé el plan de cuál va a ser. La defensora de la niñez algo anunció, pero claramente no es la llamada a responder respecto a, insisto, oficinas locales de la niñez, donde la verdad el avance hasta ahora es, si no nulo, muy escaso. Solo eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Valls, y siempre va a ser bienvenida a esta comisión. Espero que no esté refiriendo solo de mujeres. Ya. No sé si algún otro diputado o diputada quiere aportarnos o pasamos a diputado Teao. Muchas gracias, Presidenta. Más que nada era para agradecer a la Presidenta, ¿no es cierto?, y a los demás diputados, el poder recibir, ¿no es cierto?, a todas las personas que tienen ahí, ¿no es cierto?, a los consejeros, a Scarlett, ¿no es cierto?, a la misma directora de la Fundación, porque la verdad es que en mi última distrital estuve con ellos, bueno, estuve en general haciendo un diagnóstico de todos los servicios de la isla, pero esto fue uno de los que, la verdad es que me llamó mucho más la atención. Yo creo que le comenté, Presidenta, que teníamos cifras, ¿no es cierto?, de ser número 1, principalmente en violencia intrafamiliar. Ahí hay que entrar a desglosar varias distintas vías que llevan a ser número 1 en violencia intrafamiliar. Y bueno, Scarlett me hizo un diagnóstico que hoy día lo repitió, ¿no es cierto? Espero que se hayan sensibilizado con respecto a esto, y como dijo nuestra colega, que cuando tengamos que votar y cuando tengamos que hacer indicaciones, ¿no es cierto?, a este presupuesto, acordarse de estas palabras en lugares tan distantes, tan aislados como es la isla, que tengo que representar. Y les quiero decir, somos 8 diputados. Yo soy creo que soy el primero que está un poco más interiorizado de este tipo de temas, y que yo sé que el problema de salud mental es una cosa a nivel nacional, pero definitivamente, como decía también la profesional ahí, es que aquí podemos, no sé, por último, de manera privada, pagar un profesional de la salud mental, pero allá definitivamente no hay, escasea los recursos. Quiero hacerles énfasis también en esta situación que se habló sobre el aumento de la calidad de vida, del costo de la vida. Yo quiero contarles que durante 2 años la isla estuvo cerrada y el costo de la vida aumentó. Si ustedes creen que la inflación aquí está en el 13%, allá multiplíquenlo por 3 o por 4. Y también para los profesionales que quieran ir a trabajar allá también, por eso los recursos son imprescindibles. Y por último, cerrando para el más tiempo, no sé si alguien más quiere hablar. Presidenta, no sé si recibió respuesta del oficio que envió la comisión a la Comisión de Personas Mayores del Senado, para que se convierte en comisión de familia también, para que, no sé, podamos tener las primeras presentaciones y comenzar a abordar temas de los distintos proyectos que se han despachado a la comisión en el Senado, y tener ese match, ¿no es cierto?, y ese cruce de proyectos que sé que a la larga le van a hacer muy bien, ¿no es cierto?, a las familias de nuestros niños. Eso, Presidenta, muchas gracias a los presentes también que vinieron y que hicieron un esfuerzo de estar aquí, Maururu y Orana. Diputado, solo antes de darle la palabra, consejero, aclarar respecto del último punto, diputado Teao, es que no corresponde oficiar, sino que ahí tiene que ser un tema de buenos oficios entre los diputados.
Entonces, yo creo, le propongo que después internamente, para no quitarles tiempo, veamos y coordinémonos para hacer la gestión en conjunto. ¿Le parece? A ver, de todas maneras, presidenta. Y por último, decirle que esta es una buena, bueno, aparte de que Patricia nos entregó una buena noticia, ¿no es cierto? Es una muy buena señal, presidenta, y vuelvo a insistirle para que presionemos un poco a la corporación a ver si podemos en algún momento ir a sesionar a la isla para que este tipo de situaciones que tan sensibles han entregado aquí las personas que han entregado, ¿no es cierto? Podamos darle una señal a las instituciones en la isla de que sí, desde la Comisión de Familia del Congreso estamos preocupados y así también hacemos ver no solamente a la Defensoría de la Niñez, sino que a la Subsecretaría que necesitamos esos recursos de verdad y allá vamos a vivir en situ, ¿no es cierto?, más información para que además ustedes puedan conocer lo que dice, ¿no es cierto?, el consejero, donde en un espacio muy pequeño conviven distintos programas y la verdad es que esto de que cuando uno se encuentra, ¿no es cierto?, con agresores a la vuelta de la esquina, créanme que así es, y que los cercos no son tan altos como los que hay aquí, y que todos nos conocemos, y que casi todos somos muy cercanos, y que uno entra a la isla donde quiere ir, nada lo detiene. Y eso hay que vivirlo, hay que mirarlo, para poder entenderlo. Muchas gracias, presidenta. Ya. Muchas gracias, diputado Teao. Bueno, ahí tenemos que hacer las gestiones, don Miguel Landeros, no sé. Bueno, bueno, ahora sí, don Pedro. Oh, Scarlett. Gracias, presidenta. Bueno, en relación a las preguntas que nos han planteado acá en la mesa, quisiera dar en cuenta algo puntual, que hablan por qué la realidad se mantiene así en la isla. Ya hay varias situaciones que ocurren. Primero es la violencia transgeneracional. Consideremos que fue un pueblo violentado, ¿ya? Un pueblo explotado, ¿ya? Y que nosotros llegamos después. Después llegó Chile a apoyar a este pueblo originario. Segundo, hay una sensibilización progresiva, recién en los últimos años, de poder sensibilizarnos con la violencia de los niños. Vuelvo atrás, anteriormente en la isla se respeta mucho al adulto mayor, y recién hoy día se está problematizando y sensibilizando las necesidades y las vulneraciones que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Además, consideremos, somos una isla aislada. El internet es pésimo, las comunicaciones son muy malas. El internet se cae, no hay internet, o sea, es toda una dificultad. No tenemos el acceso a todos los servicios, productos, bienes que aquí se tienen. Allá se consigue lo que hay. Quiero una bebida, una Coca-Cola, no hay Coca-Cola, pero no conseguimos un juguito Yupi, porque no hay más. Entonces eso hay que considerarlo, ¿ya? Y además que lo que hablaba el diputado Twitty, llevamos 2 años encerrados donde la inflación fue muy alta. Entonces son ciertas dinámicas que se van generando a nivel histórico que dan respuesta porque hoy día tenemos esa realidad en la isla, donde no tenemos programas de intervención ni programas de acogida para poder intervenir. Y hoy día necesitamos poder tener esos programas y estamos dispuestos junto al diputado Twitty y a nuestro consejero regional para poder seguir trabajando con ustedes en distintas comisiones para poder sensibilizar a distintos diputados, a distintos ministerios, porque no necesitamos solo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, necesitamos una articulación entre todos los ministerios, Ministerio de Justicia, Ministerio de Mujer y Equidad, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda, distintos tipos de ministerios, porque no es una problemática, es una dinámica histórica. Y que hoy día considero que nosotros debemos hoy día parar un poquito y decir, bueno, ¿cómo podemos dar respuesta a las necesidades tan legítimas e históricas de nuestros niños, niñas y familias en Rapa Nui? Muchas gracias, Scarlett. Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias. Quisiera responderle por su intermedio a la diputada en relación a salud mental. Comentarle, presidenta, por su intermedio a diputada y diputado, de que junto a Elizabeth Arévalo Pacarati estamos justamente gestionando con el señor gobernador la posibilidad de implementar el primer programa de salud mental a pueblos originarios en Rapa Nui. Es una conversación que aún tenemos pendiente con el gobernador, pero estamos trabajando. Obviamente, en la medida que ustedes tengan también relaciones con el señor gobernador, siempre ayuda.
pero comentarle que estamos atendiendo esa situación, como le digo, porque queremos ser el primer pueblo originario que tenga un plan integral de salud mental y que no solamente tenga que ver con la atención farmacológica de las situaciones psiquiátricas o psicológicas, sino que también una cuestión integral. Es decir, que englobe a toda la familia y englobe todas las situaciones, entonces el deporte, la familia, obviamente la agricultura, la ganadería, es decir, una cuestión de carácter integral. Y esto tiene que ver mucho en cómo nosotros en la filosofía Rapa Nui vemos a la familia. Para nosotros la familia, y aquí lo remonto con la Constitución, de verdad es el núcleo fundamental de nuestra sociedad. ¿Ya? Para nosotros la familia, nuestros acaharas, nuestros antepasados, todo nuestro linaje para nosotros es muy importante. Entonces, atender todo lo que tenga que ver con la familia siempre va a ser una preocupación. Y por lo mismo, tanto doña Scarlett, Erika, Elizabeth, Jotu y yo, quien habla, estamos levantando esta situación en esta comisión, porque es una realidad que necesitamos atender prontamente. En cuanto a la inflación, señalarle, Presidenta, por su intermedio, de que efectivamente estamos en una situación 3 o 4 veces mayor que lo que está en Chile continental. Señalarles, por ejemplo, que una lechuga, 3.500 pesos, el kilo de pan está volteando en los 4.000 pesos, y así una Coca-Cola litro medio, 3.000 pesos, y así puedo seguir aumentando. Entonces, mucho más de lo que sucede aquí en Chile continental. Y esto lo conecto justamente con la situación que estamos levantando. No es posible hoy día que una profesional, ya, que esté entregando todo, y aquí hay que valorar y destacar lo que hacen las profesionales allá, que con un sueldo de 1 millón de pesos, con un sueldo de 1,5 millones de pesos, que acá puede verse como un sueldo realmente alto, tengan que pagar un arriendo de 500.000 pesos, una canasta familiar básica de 400.000 pesos y quizás más, y ahí quedan. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, hablamos también de la calidad de lo que vamos a entregar a los profesionales para que puedan hacer un buen trabajo, porque si no, entonces el trabajo va a ser deficiente, ¿ya? Y no digo deficiente porque no tengan el ánimo o la voluntad, sino porque en realidad también hay que valorizar y valorar el trabajo que hacen a través del medio de cambio, que es el dinero, nos guste o no nos guste, ¿ya? Y en realidad no tiene nada de malo, ¿ya? Pero, y por lo mismo, vuelvo a lo que señalé hace un momento atrás, hoy día está sobre la mesa la discusión de la ley de presupuesto. Quizás sé que los legisladores no tienen quizás mucha injerencia, pero siempre los buenos oficios, siempre el trabajo colaborativo con las instituciones que correspondan, con los ministerios, en donde ustedes puedan aumentar las partidas o solicitarle a la Administración del Estado, al Poder Ejecutivo, de que pueda redistribuir fondos para aumentar los programas que están hoy día, los presupuestos de los programas que están hoy día en la isla, para que haya mayores presupuestos en aquellos programas que no existen. De verdad, para nosotros sería un gran avance que ustedes puedan colaborarnos en ese trabajo. Con eso quiero terminar, Presidente. Muchas gracias por la concesión. Muchas gracias, consejero. No sé si está por ahí la señora Patricia. Sí, aquí estoy, Presidenta. No sé si después de todo lo No, solo informarles a quienes vienen desde la isla que he tomado nota, más allá de las responsabilidades diversas de la Defensoría de la Niñez, de quienes lideran el Poder Ejecutivo. He tomado nota de todo aquello que se ha planteado por el consejero, por la consejera, por supuesto, a quien aprovecho de saludar, y también por la directora del PRM y quien la acompaña, entiendo, directora de la Fundación, para efectos de poder desde ya, y ahí de hecho encargué que me consiguieran el contacto del diputado Teao y también de esa manera poder contactarles a quienes hoy día han comparecido, de manera de poder articular con ustedes también a propósito de este proyecto de insularidad, aquello que nos permita colaborar y contribuir con que aquellas demandas que se están haciendo al Poder Ejecutivo puedan ser oídas y atendidas por esas instituciones de manera debida. Así que quedo atenta a esas posibilidades de contacto y muy disponibles como institución, por supuesto, para abordar las temáticas que a niños, niñas y adolescentes de la isla afectan. Y pongo solo sobre relieve, señora Presidenta, y con esto termino, el foco clave al que apuntan quienes han comparecido, que es la pertinencia cultural. Grandes desafíos tiene nuestro país en relación con esa materia porque las instituciones entienden su rol sin incluir aquello, y eso genera distancia con quienes son los destinatarios de nuestra función pública y la incapacidad de atender debidamente las necesidades y de manera oportuna y eficiente. Así que creo que ahí hay un foco de particular atención para el Estado en su conjunto, ¿no? Por cierto que en relación con niños, niñas y adolescentes, pero en la generalidad también. Solo eso y muchas gracias por la invitación. Ya envié a Paula los documentos que comprometí, así que espero que puedan ser disponibilizados a los miembros de esta comisión en cuanto sea pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. De verdad, doble agradecimiento porque
se quedó hasta el final y ha sido, bueno, un importante aporte, y nosotros sabemos que usted va a recoger todas estas inquietudes, demandas, necesidades, dolores, y va a empujar fuertemente, y ahí también nosotros vamos a estar para a través de por lo menos un granito de arena, aportar en mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, las familias, como dijo usted, consejero de Rapa Nui. Y solo darme un minuto, quizás van a pensar que es como muy político. Bueno, somos políticos aquí en todo caso. Pero estos son temas en los que podemos aterrizar conceptos que fueron muy manoseados en un proceso de nueva constitución, que es, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. O sea, acá esta es una muestra de la necesidad de que existe para los pueblos originarios que sean reconocidos constitucionalmente. Porque si fuese así, materias como estas serían obligatorias para el Estado, sin poder desconocerlas. Porque el tema de la pertinencia cultural no es solo relacionado, se ve tan lejos. Y acá el Estado de Chile, desde un principio, Scarlett, yo encuentro que usted fue demasiado diplomática, porque el Estado de Chile tiene una gran deuda con Rapa Nui, porque en vez de establecer una relación directa, arrendaron la isla, lo que provocó mayor extinción de la población. Hay una resiliencia de ustedes para sobrevivir como población, y estamos al debe, y al final estamos retrocediendo con esta aculturización, y como decía un profesor mío de un diplomado de pueblos originarios que hice, sigue la fagocitosis. Y eso no lo podemos permitir, y tenemos una gran responsabilidad al respecto. Así que toda la disposición, yo sé que desde esta comisión, y también por parte mía como presidenta y diputada de acá, de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Perfecto, bien. Como dice usted, señor secretario, bienvenidos todos a nuestra isla. Siempre hay un calor de hogar en nuestra isla, así que en la medida que puedan, tal como lo dijo el señor diputado Jotu, ir a nuestra comuna, a nuestra isla, conocer la realidad, palparla, es totalmente distinto. Y ahí ustedes podrán observar y darse cuenta de la realidad que estamos hablando, y no solamente en este tema, sino que en otras cuestiones transversales también, que tiene que ver incluso con el funcionamiento de los órganos del Estado en la isla, la deficiencia, las carencias que tienen, e incluso las vulneraciones que muchos de los propios órganos del Estado, tanto en niños como en las temáticas de mujer, y ahí, ya que está la defensora de la niñez presente, efectivamente ocurren en nuestra isla, pero se quedan invisibilizadas producto de la distancia. Así que dejarlos cordialmente invitados a todos, por cierto. Muchas gracias, consejero. Y bueno, porque estamos a 3 minutos ya del tiempo, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.